Muy buenas noches a todos nuestros amigos que están haciendo el curso gratuito de introducción a la historia de la Kabbalah y el misticismo. Yo sé que hemos tenido varios meses de ausencia, pero siempre está en nuestro corazón el poder continuar con los temas que estamos tratando. Y primero que todo, agradecerles a todos ustedes por su paciencia, por estar pendiente, por estudiar lo poquito que se ha estado compartiendo. Y queremos nuevamente retomar desde el punto, ¿cierto? Desde la clase número 013 para poder hacer la continuación y que el creador nos pueda ayudar con muchos videos, con mucha información a futuro. No hablamos de 15 o 20 videos, estamos hablando por lo menos una perspectiva de sobre, ¿cierto? Los 30 o 40, incluso 100 videos solamente de la introducción a la historia de la Kabbalah y el misticismo. Usted se puede preguntar por qué tanto, por qué tantos videos, por qué no simplifican las cosas y nos dice, a ver qué es lo que es la Kabbalah y listo. Por, por ese motivo estamos, ¿cierto? Como familia y como canal de compartir con ustedes que el tema de la Kabbalah y del misticismo no es algo simple, ¿m? Pero tampoco es algo que es imposible de estudiar y nos lleva a nosotros un poco, debo reconocerlo, un celo, ¿sí? Un celo por lo sagrado, porque hoy día se está viendo cada cosa. Cualquier persona habla de la Kabbalah, cualquier persona sin tener una base sólida. Y usted lo puede comprobar, usted escribe Kabbalah en YouTube y se va a dar cuenta, ¿cierto? Inmediatamente que hay unas mezclas de Kabbalah, ¿cierto? Con muchas filosofías, con muchos temas y que le llaman integración. Y eso es lo peor de todo. Le llaman, estamos integrando la Kabbalah con otras corrientes para que encaje. No, amigo, está mal eso. Así no se está integrando, se está mezclando. Y hay cosas que no se mezclan. ¿Sí? Hay cosas que no se mezclan. No puede convivir la luz con las tinieblas. Si uno lo estudia y dice, a ver, como dijo nuestro maestro, de una fuente no pueden salir dos tipos de agua. O sale uno o sale el otro, pero no puede salir de los dos. Cuando hablamos de la separación de la luz y las tinieblas, dice el día y Dios separó la luz de las tinieblas, la separó. Sería fácil decir, no, dejémoslo así, mezclado. No, separación de luz y tiniebla. A la luz le llamó día y a la oscuridad le llamó noche. Hay una separación de día y noche. Yo no puedo, ¿cierto?, mezclar, ¿cierto?, cosas que no tienen nada que ver con la Kabbalah. Y hoy día se ve eso. ¿M? Y como canal queremos aportar, ¿cierto? Aunque nos critiquen, aunque nos digan que no estamos preparados, que nadie nos representa, o que no somos una escuela formal, o que no tenemos maestro, qué sé yo. La verdad es que no importa poco eso, porque queremos hacerlo desde el fondo de nuestro corazón y ustedes pueden ver, ¿cierto? Desde el video 00 se va a dar cuenta de que esta introducción a la historia de la Kabbalah y el misticismo está fundamentado en investigadores. Está fundamentado, ¿cierto?, por los grandes investigadores de la Kabbalah, ¿cierto?, históricamente hablando. Y va a encontrar, ¿cierto?, a los grandes académicos de la Kabbalah como Gershon Scholem, como Moshe Idel, como eh, se llama esta sabia, por ejemplo, Javiva Pedayá Javivá. Y tenemos, ¿cierto? Aquí tengo los otros nombres, a Leonardo Segman, a John Tov Asís y Brian Lancaster, por ejemplo, que estamos hablando de personas que se han dedicado a estudiar el trasfondo de la Kabbalah a través de la academia, ¿cierto? A través de buscarle el origen y el sentido. La profesora Rachel Elliot también. Bueno, hay cosas de cada
profesor, que uno toma lo que uno se acomoda, me refiero a que hay cosas que ellos como académicos no le dan mucho énfasis a la espiritualidad en sí, sino que lo tratan de tomar como que fuera psicología. Entonces, ahí usted tomará lo que es bueno, ¿ya? En estos momentos estamos entregando las fuentes nosotros. Pero para que usted sepa que este curso está fundamentado en el estudio de los académicos que hicieron una historia de la Kabbalah y que resultó de eso toda una investigación y un seguimiento, ¿ya? Cuando hablamos de la mística, estamos hablando de mucho antes que se construyera el primer templo, ¿ya? Todavía no hemos llegado a la mística, siendo que la mística fue primero. Pero ¿por qué lo colocamos al final? Porque primero, hoy día, queremos abordar lo que es la Kabbalah bajo el contexto académico, estudiar, ¿cierto? La historia nos va a llevar a la comprensión de qué es y qué no es Kabbalah. Eso garantizado, amigos. Y antes de entrar, ¿cierto?, a la clase número 13, quiero eh, contarles desde el fondo, ¿cierto?, del corazón, que tenga cuidado con lo que ve, ya tenga cuidado con lo que se llama Kabbalah. Hoy día mezclan y fusionan Kabbalah con conceptos junguianos, por ejemplo, de la psicología de Carl Gustav Jung, lo mezclan con Freud, lo mezclan con psicología transpersonal y se piensa que la Kabbalah, el estudio de la Kabbalah, entonces es más psicológico, más que espiritual, más psicológico. Ese es el peligro. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos las fuentes, ¿cierto?, que están en la primera clase, usted va a ver en la descripción del video, en la lista de reproducción, que está todo, las fuentes en PDF, también en el canal de Telegram, y que allí mostramos, ¿cierto?, los libros que estamos compartiendo. Lo que no alcancé a colocar la foto parece que es de este libro, que se llama Ensayos sobre Kabbalah y misticismo judío. Es de aquí que estamos tomando la fuente del estudio de dónde se originó la Kabbalah, ¿ya? Ojalá se dé el tiempo de ver las clases anteriores, ¿ya? Ojalá se pueda dar el tiempo para que usted estudie y aprenda correctamente, ¿ya? Es inaceptable que alguien diga, mira, yo no necesito estudiar la Torah para aprender Kabbalah. Eso es falso. Eso es herejía. La Kabbalah nace de la Torah. Sin Torah no hay Kabbalah, así de simple. Y si alguien te está vendiendo el cuento de decir, no, es que la Kabbalah yo no necesito saber Torah, no necesito tener religión, o sea, no necesito ser una persona religiosa, no necesito ser una persona que cumpla misbot, que cumpla mandamientos. Yo quiero estudiar la Kabbalah porque quiero estudiarla. Eso es cualquier cosa, eso no es Kabbalah, eso es comida chatarra. Lo digo con todas sus letras, lo digo con todas sus letras, en honor a la verdad. Eso es comida chatarra. Claro, puede ser rico. Fácil, porque la gente dice, no, es que yo estudié la Kabbalah y me siento bien. Es que esto no es para sentirse bien, esto es para cambiar, para transformarse. La Kabbalah es una transformación. Es una transformación interna del alma que brota hacia afuera. Y tú inmediatamente te vas a dar cuenta que las personas que hablan de la Kabbalah y no te hablan del pecado, no te hablan de la Torah, de los 5 primeros libros, y si alguien dice, no, yo estudio Kabbalah, pero no te hablan de lo que es lo bueno y lo malo, y que lo que es el pecado, y que lo que es esto es malo, entonces empieza a observar y empieza a tener cuidado con eso. Si tú quieres ser una persona light, ¿cierto? Una persona light que diga, no, yo sigo siendo un degenerado y estudio Kabbalah y soy un degenerado. Que Dios nos libre, eso es aberración, eso es herejía. Esto no es para hacerte sentir bien. La Kabbalah es el estudio profundo de la mística de la Torá, ¿cierto? Que está explicada, está enseñada, ¿cierto? A base de los grandes exponentes
de místicos, de profetas, de hombres iluminados, de hombres que tenían la luz del Creador y que vinieron a revelar y a transformar incluso la materia. Entonces, hoy día, ¿cierto? Ojalá puedan ver los videos anteriores. Vamos a empezar a hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? La Kabbalah, como ustedes bien saben, viene de la palabra lekabel, que es recepción, es recibir. Kabbalah es recibir. Cuando, por ejemplo, nosotros escuchamos a nuestro maestro y Mashiach, Yeshua, cuando dice el que a mí me recibe, cuando dice el que a mí me recibe, eso es Kabbalah. Recibir es Kabbalah. De hecho, cuando uno guarda el Shabbat, dice Kabbalah Shabbat, es recepción del Shabbat, yo lo recibo el Shabbat. Lo mismo pasa con la Kabbalah, no es tontera de fútbol, esto no es amuleto de la pata de conejo. Sí existen los amuletos, sí tiene que ver con energías supremas, superiores, donde se trabaja con energía pura y dura, y que se puede confundir con la magia blanca. Sí, es un hecho, es verdad, pero no es magia blanca, es superior a eso. Pero antes de llegar a eso, yo tengo que estudiar, ¿cierto? ¿A qué me estoy enfrentando? ¿Y cómo voy a enfrentar, ¿cierto? Si yo no conozco cómo es el mundo, y quién me revela lo que es el mundo y su constitución es precisamente la Torá. La Torá hace una investigación interna de mi personalidad, de mis sensaciones, de mis sentimientos, de mi psicología, de mi cuerpo, de mi biología, de mi biografía incluso. Biología, biografía y todo lo demás. La Kabbalah estudia mucha ciencia. ¿Por qué? Porque todas las ciencias provienen de la Kabbalah. Así de simple. Bien. ¿Qué es lo que estamos estudiando? Estamos estudiando los orígenes, ¿cierto? Donde por primera vez empieza a florecer, y digo entre comillas florecer la Kabbalah, es precisamente entre los siglos 11, 12 y 13. Recién se habla por allí en algunos círculos esotéricos del judaísmo, que había un grupo de personas que estudiaban algo más profundo que el Talmud, el Midrash y la Halajá. ¿Qué son esas cosas? Todo esto está en los videos anteriores, estoy haciendo un resumen. El Midrash es el estudio exegético de la Torá, lo que llamaríamos los conceptos homiléticos, aunque mucho más que eso. Los Midrashim son explicaciones que profundizan más los textos a profundidad. El Halajá es cómo se debe cumplir, ¿cierto? Los mandamientos, cómo se deben ejecutar las cosas que están escritas. Y el Talmud es un compendio entre lo que es la Mishnah, que es la Torah oral, ¿cierto? Torah oral, Torah Shebe'al Peh, así se conoce, y el grupo de explicaciones de la Torah oral. Entonces, cuando le llamamos Torah oral, es la información que se empezó a recopilar aproximadamente desde el año 200 después de Cristo, se escribió la Torah oral. Pero los que estudiamos la mística sabemos que la Torah oral no es solo eso y que viene de una tradición más antigua. Bien, entonces a ese estudio de la Mishnah más los comentarios se le llamó la Gemara y juntos forman el Talmud. Entonces, cuando hablamos de estudiosos del Talmud, de la Halajá y del Midrash, de pronto se sabe o se rumorea que hay un grupo de hombres y mujeres que está estudiando algo que va más allá de lo que se había estudiado y establecido. El Talmud revela que ya habían doctrinas esotéricas en la época del templo. Ya se hablaba de doctrinas espirituales como la doctrina del carruaje, del Merkabah y también del Bereshit, de la creación, cómo se hizo la creación. No es que diga, mira, Dios creó todo y ya, dejémoslo todo así. No, es una investigación. ¿Cómo Dios creó la materia? Por allá va. Y cómo es que una persona, un ser humano, puede llegar a encontrar, permitido por el Creador, los códigos fuente.
¿sí? Así como usted utiliza Windows, ¿cierto? Windows, su computador, así como usted ocupa su teléfono, el smartphone, y usted ve que hay iconos, aplicaciones, y usted mismo puede cambiar el color de su teléfono. Bueno, quiero que ustedes sepan que hubo un diseñador, hubo un arquitecto que programó para que ese software que estuviera en el teléfono o en el computador, usted lo pudiera ocupar. El creador, bendito sea, nos dejó a nosotros este planeta como un sistema operativo. Bien, podemos ser usuarios de este sistema operativo llamado planeta, vida, ¿sí? Pero la Kabbalah viene a revelar, a través de los cabalistas, que son los programadores, los arquitectos e ingenieros de la vida, donde se pueden modificar los colores de los árboles incluso. Para que ustedes se hagan una idea, ¿cómo hacer eso? Sí, cuando usted ve los famosos milagros dentro de la Torá, es porque los que pudieron hacer eso no lo hicieron porque ellos tenían el poder. Ellos aprendieron del mismo creador cómo se hacían las cosas. Muchas veces el creador intervenía de manera automática, él directamente para hacer un milagro, y en otras le decía, como en el caso de Moisés, le dijo el Eterno a Moisés: porque me clamas a mí, que tienes en tu mano, tienes una vara, ¿cierto? Yo te enseñé ya todo lo que tienes que hacer, entonces pon nuevamente tus manos y tu vara hacia el aire, apuntando hacia el mar, y el mar se va a abrir. Es extraña la pregunta que le hace el Eterno a Moisés. ¿Acaso no? ¿Por qué me clamas a mí? Yo sé que está el mar, yo sé que vienen los egipcios, y de pronto Moisés le pregunta al Creador: ¿qué hago? ¿Y por qué clama a mí? Yo te lo enseñé. Cómo se abre el mar, cómo se cierra, cómo se mandan las nubes, cómo se manda el fuego, todo. Esas cosas, a eso le llamamos nosotros ese conocimiento mágico esotérico. ¿Sí? Entonces, para que usted se haga una idea, en esta realidad también hay programadores, arquitectos, ingenieros que pueden aparecer y desaparecer de esta realidad. A eso se le llama mecubal o cabalista. Hoy día hay muchas instituciones donde dicen: no, estúdiate este curso de Kabbalah y vaya a ser cabalista. Eso es mentira. Uno nunca deja de ser estudiante. Y aquí estamos nosotros solamente estudiando lo que es la historia. Y no solamente la historia. Primero es la introducción a la historia de la Kabbalah y el misticismo. Entonces, en el año, estamos hablando en el siglo XII, XIII aproximadamente, se sabe de un grupo de personas que están estudiando algo más allá de lo simple que ya había mencionado. A este grupo se le empezó a observar y empezaron a darse cuenta de que había algo más allá, y esto ocurrió en Europa, siglos XI, XII y XIII, en la localidad o en la ciudad de Provenza, en Europa. De Provenza pasa a Gerona, y de Gerona también empieza a expandirse, ¿cierto?, a lo que es el territorio de Castilla, lo que llamaríamos nosotros la Kabbalah castellana, ¿ya? Pero no castellana del castellano, estamos hablando de Castilla, ¿sí? Estamos hablando de España, ¿ya? Desde ahí surgió el Zohar en Castilla. Y en Provenza surge el libro del Bajir, que son esas cosas las vamos a ir viendo también en este curso, ¿ya? No como investigación profunda y esotérica, sino que solamente histórica. El curso es así, ¿ya? Quiera Dios permitirnos poder estudiar más profundo estos temas. Pero primero saber la introducción a la historia de la Kabbalah y el misticismo, para que usted se cuide de todas las tonteras que de repente se andan publicando por ahí, diciendo y engañando a la gente, diciéndole: no, mira, este tema del cielo y el infierno no existen, de que no existe el Mesías, de que la Kabbalah, eso es falso, todo falso. Y lo digo con todas sus letras: falso. La Kabbalah sí estudia todo lo que es los palacios celestiales, que obviamente una persona que no cree en las cosas espirituales va a tomar esto como psicológico, no como simbólico. No hay, es que no hay un cielo, eso es simbólico, dicen algunos.
Ah, no, es que no hay infierno, eso es simbólico. Claro, po, una persona que es racional, lógica, matemática, ¿qué va a hacer? Va a tomar la escritura como él, su punto de vista subjetivo, y va a inventar cualquier cosa. Sabemos por la historia de que ocurrían milagros a través de estos hombres y mujeres que estudiaban las profundidades más allá. Dime tú, de todos estos que hoy día se creen cabalistas, pregúntate tú si te hablan de la redención. ¿M? Entonces, hay cosas que tienes que tener mucho cuidado. Estamos dando las fuentes. Si tú quieres verlo, en la descripción del video hay un grupo que es de Telegram. Allí estamos enviando los PDF. Y ahí van a estar los PDF de la fuente, ¿ya? Y queremos ahora saber, ¿cierto?, que dentro de todas las otras clases anteriores estábamos viendo y estudiando acerca de Provenza, que es la ubicación geográfica de donde resurge la Kabbalah con ese nombre. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la clase número 13 de hoy día? Esto está documentado en este libro que le acabo de mostrar y específicamente con la investigadora Habibá Bedayá, donde en su sección habla acerca de algo que a mí me llamó mucho la atención y que por eso estamos compartiendo. Es que en la investigación que hace de ella acerca de los primeros cabalistas, es que en Provenza surgió la Kabbalah en lo que se llama los Beit Midrash, ¿ya? Toda esta información que estamos hablando está todo en las otras clases anteriores, por eso que me complica un poco repetir esto porque puede ser que es primera vez que se encuentre con este video. Entonces, hay cosas que no voy a decir porque están en las clases anteriores. ¿Ya? Vamos a ubicarnos geográficamente en la ciudad de Provenza. Esto es al sur de Francia actual. Y que allí se levantó, ¿cierto?, una casa de estudio llamado Beit Midrash. ¿Bien? Estos Beit Midrash, que lo que eran, era algo parecido a una sinagoga, aunque el cuerpo de la sinagoga era un recinto consagrado para el servicio y el ritual del judaísmo. Bien, pero por otro lado, en forma paralela y también en forma anexa, se encontraban los Beit Midrash, que eran casas de estudios adaptadas para gente que se iba a consagrar al estudio profundo de la Torá y no solamente en la tradición. ¿Sí? Para estos estudiosos, ¿cierto?, que hay todo un estudio de cada nombre de los originadores, que son los que se pueden, ¿cierto? La documentación es bastante vasta e incluso hasta oscura, y digo oscura no porque sea malo, sino que muchos cabalistas no salieron a la luz porque no quisieron. Simplemente porque no quisieron. Entonces, acá en esta investigación, en esta introducción a la historia, los estudiosos de la Kabbalah tuvieron algo muy particular, que vieron los Beit Midrash, los vieron como verdaderos continuadores del servicio en el templo. Bien, por eso que tú vas a ver que el estudio de la Kabbalah es un estudio serio y que si tú lo comparas con cómo lo plantean hoy día, es algo que está totalmente tergiversado. ¿Cómo lo están planteando hoy día? Que la Kabbalah dice la Light, ¿cierto? La Kabbalah Light, que ni siquiera llamaría Kabbalah, esa cosa híbrida, ¿cierto? Dice, no, tú no te preocupes, tú tienes que desarrollarte, crecer, ser feliz, ser mejor persona, estudiando el árbol de la vida, la Sefirot y listo. No, así no es. Así no es. Los primeros cabalistas supieron que tenía que haber un apego al Creador, bendito sea por siempre, y que para eso se esforzaron en el estudio profundo primeramente de la Torá.
lo que llamaríamos nosotros la Biblia. Se estudia, no se lee la Torá, se estudia, se investiga, se buscaban las formas. Y en paralelo, ellos veían que no solamente el estudio de la Torá era lo que había que hacer, también tenían que vivir de acuerdo a cómo la Torá enseñaba que había que vivir, cumpliendo los misbot, los mandamientos, de llevar una vida santa, una vida apartada, una vida integrada. Incluso llegaron a ser, ¿cierto?, algunos más consagrados, que algunos se les llamaron o les titularon los piadosos, Hasidim, y también nazarenos. Y aquí vamos a ver algo grande hoy día, ya este va a ser la clase 13, que ellos veían el Beit Midrash, que fueron, ¿cierto?, las células, llamémoslo así, las células de mini templos. Pero para ellos no era mini templo, para ellos sus Beit Midrash eran un templo. Y en estructura quizás no se asemejaba a un templo, pero sí una construcción espiritual, viviendo una vida, ¿cierto?, consagrada al Creador, en alabanzas, en meditaciones, en devoción, en el estudio de la Torá. Ellos iban construyendo sus Beit Midrash como verdaderos lugares con la esencia del templo sagrado. Los primeros cabalistas, discípulos de Rabí Isaac el Ciego, develaron la doctrina esotérica que giraba en torno al templo en un universo que tenía la idea del templo tanto en su condición de estructura como en su esencia. Algo que debemos continuar. Su actividad espiritual como cabalistas homologados a sacerdotes, ejerciendo un ministerio que se equiparara a la santificación del nombre de Dios y a una expiación, parece provenir de una continuidad de tradiciones esotéricas judía antigua. La investigadora que relata esto dice que para los cabalistas, ¿por qué se les llamaba sacerdote? ¿O por qué ellos se colocaron en el papel no de creerse sacerdotes, sino que simular como si fueran sacerdotes? Y aquí hay algo que a mí me pareció muy muy interesante, que hasta el día de hoy me da mucha vuelta, es que tenemos que remontarnos, ¿cierto?, al episodio acerca de lo que pasó antes y después del becerro de oro, del Geta Egel. Que es, aparece algo, amigos, que en los Beit Midrash y en la aparición, en el resurgimiento de la Kabbalah en el siglo XI, XII y XIII, algo que se ha escapado a la vista de todos los que se dicen que estudian la Kabbalah. ¿Y qué es lo que es? Primero, el Eterno les había dicho por instrucción, ¿cierto?, por medio de Moisés, le dijo a todo el pueblo de Israel que se debía de entregar al primogénito de todo, incluyendo animales, ¿cierto?, de las ofrendas, pero también de cada familia. El primogénito iba a ser consagrado al Creador. ¿Bien? Eso fue dicho, eso fue escrito, eso fue dictado de esa forma. Pero luego del becerro de oro nos encontramos con otro escenario donde dice que solamente iban a ser los consagrados, o que se iban a dedicar al servicio religioso, al sacerdocio, iban a ser la casa de Leví y especialmente la familia de Aarón, iban a ser los sacerdotes. Y la casa de Leví iban a ser, ¿cierto?, los levitas, los ayudantes, todo lo que tenía que ver con el servicio espiritual al Creador. Y aquí ocurre, ¿cierto?, en la Kabbalah algo impactante para mí, ¿cierto?, mi punto de vista, es que los cabalistas dijeron, a ver, es claro y es cierto que los que ejercían el sacerdocio tenían que ser la familia de Aarón. Estamos claros, así está escrito. Y los levitas iban a ser, ¿cierto?, las personas que iban a oficiar, iban a ayudar, ¿cierto?, en el servicio del tabernáculo, de los templos, y eso está escrito así.
Pero los cabalistas se preguntaron y dijeron, ¿por qué el Creador, si conoce el futuro, por qué primero dijo que los primogénitos iban a ser los sacerdotes y los que se iban a consagrar al servicio de él? ¿Por qué, si él sabía lo que iba a ocurrir, por qué él después no corrigió, entre comillas, lo que había dicho antes? Los cabalistas tomaron estos pasajes bíblicos y dijeron que existían dos tipos de sacerdotes. Una, los que sí estaban oficiales dentro del servicio espiritual y religioso y físico, ¿cierto? Que iba a estar, ¿cierto?, regido bajo el tabernáculo, el Mishkan, y que después posterior iba a hacer, ¿cierto?, el estudio del servicio en el templo, primer templo, el segundo templo y todo lo que usted conoce. Pero los cabalistas fueron más allá y dijeron, ¿y qué pasaría? ¿Y qué pasó si no hay tabernáculo? ¿Si no hay templo? ¿En qué queda entonces la familia sacerdotal? Se acordaron los cabalistas que el Eterno había dicho antes que él iba a tomar de cada familia los primogénitos para que fueran sus sacerdotes, para que fueran sus consagrados. De aquí se tomaron los cabalistas la seriedad de ponerse en marcha en algo que ya, como no estaba el tabernáculo, algo que ya no estaba el templo, algo había que hacer para buscar al Creador, buscar la espiritualidad, buscar la Shejinah, la presencia divina. Algo había que hacer. ¿Y qué es lo que hicieron estos cabalistas? Empezaron a consagrar a sus propias familias y a separar a sus propios primogénitos. Sinceramente, esa información está en el libro que le acabo de mostrar a ustedes. Es más, por eso que aparecieron libros, ¿cierto?, de estudios como el Jukei HaTorah, el Sefer Jukei HaTorah, donde era un verdadero manual pre-cabalístico, ya le llaman algunos los investigadores, donde enseñaban que el primogénito, incluso si partía a los brazos de la presencia divina, los padres no debían llorar sobre sus hijos, los primogénitos, porque ya habían sido consagrados al Creador, y si el Creador los tomaba, era porque ya ellos habían alcanzado su nivel y no tenían que hacer llanto, ni lamento, ni duelo por los primeros, por los primogénitos. No así con sus segundos o terceros hijos. Entonces tenían todo un sistema, estos maestros, estos cabalistas originales, donde se tomaron muy en serio lo que era el reemplazar momentáneamente a la familia de Aarón para poder hacer algo y que Dios no lo abandonara. Se dice también a algunos investigadores que estos estudiosos, estos cabalistas, originalmente sí eran hijos de Aarón a través de las generaciones, pero hay otros que dicen no, eso no está confirmado. Pero por otro lado también hay gente que no tenía vínculo con la familia de Aarón, pero que se dedicaron al estudio de la Kabbalah, y ellos se prestaron a sí mismos en sus propias vidas como si fueran sacerdotes. Empezaron a estudiar todos lo que eran los cánticos, todo lo que era la oración, la tefilá, todos los secretos de cómo presentar en su propio cuerpo no solamente el ser sacerdote, sino también ellos presentarse a sí mismos como ofrendas al Creador. Y de aquí, amigos, es donde empieza a ocurrir, ¿cierto?, una actividad espiritual nunca antes conocida, sobre todo en Europa. Fue un terremoto, un sismo, terremoto, cataclismo espiritual, donde empezaron a rumorearse de que muchos hombres tenían capacidades sobrenaturales para poder ejercer el poder de Dios en la tierra. Y tú te preguntas, ¿cómo lo hicieron? Es porque ellos consagraron su vida al estudio de la Torá y el cumplir los mandamientos del Creador como si fueran sacerdotes. Y los Beit Midrash como si fueran el templo o el tabernáculo. Así de serio, así de
apegado a la luz del Creador, así de consagrado en buscar a la presencia divina. Aquí estamos hablando de un porte, aquí estamos hablando de una categoría realmente de verdaderos cabalistas que no se fueron por el lado intelectual. Ellos empezaron a estudiar, sí, efectivamente, pero también a practicar. Bien, ¿qué más? Dice también la investigadora que otra forma de considerar la cuestión consiste en ver la Kabbalah como doctrina que revela una adecuación a la idea que considera el Beit Midrash como templo y a los estudiosos de la Torah como sacerdotes y ofrenda. Lo que acabo de explicar. Esto, antes de empezar a hablar, ¿cierto?, la clase 14 y la 15 en adelante, solamente estamos hablando de Provenza. Aquí partió, ¿cierto?, el resurgimiento de la Kabbalah. Aunque algunos dicen, no, la Kabbalah parte desde aquí. Yo le llamaría, y esto es una opinión muy personal, como lo dije en los primeros videos, esto va a ser un curso que está tomado bajo el punto de vista según lo que yo he estudiado, pero que no está, ¿cierto?, excepto de errores o de alguna información que a lo mejor no esté en su cronología correctamente. Ya me puedo equivocar y está bien. Lo que sí les puedo decir que esto a mí me llamó mucho la atención en el libro mencionado, donde, y habla un montón de cosas más, pero estamos tratando de adaptarlo para que se pueda comprender de una mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera? En que la verdadera Kabbalah nace producto de una integración, ¿cierto?, de combinar y trabajar en forma paralela entre el alma, entre el cuerpo. El estudio, ¿cierto?, y la consagración de los primogénitos, como lo dice la investigadora también, y como enseñaba en el Sefer Jokei HaTorah, que decía que los iniciados en el estudio esotérico tenían que ingresar a la edad de 14 años. Hay algunos que dicen, mira, realmente a los 7 años se empieza a considerar a una persona para estudiar y que durante 7 años, ya cuando tenga 14 años, 15, ya va a saber los secretos profundos y los misterios de la Sagrada Torah y de la vida. Y aquella persona que quería seguir estudiando podía quedarse. Ahora, atención con esto. Las familias que se dedicaron a establecer los primeros Beit Midrash en paralelo con la sinagoga, no confundir con eso. En algunos lados sí decían que en la sinagoga estudiaban la Torá, sí, efectivamente, y que algunos dicen que en la sinagoga también estudiaban un poco la Kabbalah, aunque eso no está confirmado. Lo que sí está confirmado que en forma paralela de la sinagoga, las casas de estudio empezaron a ver este movimiento espiritual de alto nivel y que de pronto se encontraron con que sus Beit Midrash o sus casas de estudio no eran solamente eso, sino que eran templos. Y para eso se levantaron familias, ¿cierto?, que abastecieron estas casas de estudio con todo lo necesario para vivir. Y eso lo dije en una clase anterior. ¿Qué quiere decir? Que habían muchas personas que oyeron que se estaban enseñando misterios de la Torá y que ellos hicieron grandes aportes, ya sea monetario, ya sea en alimentos, ya sea en poder ampliar estos Beit Midrash, y prácticamente los estudiantes de la Kabbalah ni siquiera tenían necesidad de salir del Beit Midrash. No era que estaban cautivos. Ellos no lo miraban así. Ellos no querían ni siquiera salir del Beit Midrash. Tenían todo para sus necesidades y que ellos hacían un voto de 7 años no salir incluso de los Beit Midrash. ¿Tú te puedes imaginar eso? Entonces, para que alguien venga a decir, no, mira, la Kabbalah es unas meditaciones medias locas y ya listo, vaya a esperar tu respuesta. No, amigo. Lo que aquí estamos hablando está en la historia. Por eso,
les decimos a ustedes, infórmese. La Kabbalah, alguien dice, oye, pero yo no tengo un Beit Midrash, no sé lo que es un Beit Midrash. Mira, es por eso que dentro de estas circunstancias es que la Kabbalah de pronto se empieza a expandir, pero siempre conservando el hilo conductor. La gran diferencia entre la escuela de Provenza con la escuela de Gerona, que es lo que vamos a estudiar ya a empezar la próxima clase en adelante, vamos a empezar a hablar de Gerona y después de Castilla, de la Kabbalah de Castilla, las escuelas de Castilla, y vamos a empezar a ver que hay una transformación y que esta transformación no es lineal, sino que es una transformación que va repartiéndose en muchos brazos. De Provenza empieza a repartir la Kabbalah en forma, ¿cierto?, de brazos y en forma de escuelas, que cada una va a tener un aporte importante de cómo estudiar la Kabbalah, pero siempre conservando la misma idea, la consagración al Creador por la Torá y el estudio y la consagración antes que estudiar el misticismo o lo esotérico o lo oculto. Claro, es verdad, con el tiempo, después se viene a deformar, ¿cierto? Pero no por la escuela, llamémoslo así, judía, sino por las personas que, y sobre todo en la época del Renacimiento, con lo que se llama la Kabbalah cristiana, entre comillas, que empiezan ellos a quitar todo lo que sea Torah y hacer una propia versión de la Kabbalah al estilo cristiano. Y eso es lo que ha traído confusión, porque de ahí después se empieza a deformar más la cosa, pero no por la parte judía, sino por la parte gentil, ¿m? Que después viene la Kabbalah hermética, ¿sí? Y después Kabbalah hermética masónica. Y ahí tú tenés toda la porquería que de repente están enseñando como Kabbalah pura, y en el fondo son doctrinas que no tienen nada que ver con la Torá y con la raíz que estamos estudiando hoy día. Así que harto cuidado, ojalá puedan ver, amigos, de verdad, tómense el tiempo. Si usted quiere profundizar realmente en el estudio de la Kabbalah, aquí queremos aportar con un grano de arena, aunque nos demoremos. 100 videos, pero en esos 100 videos o más, vamos a hablar acerca de lo que es realmente el origen y de cómo se empezó a formar el estudio de la Kabbalah realmente original. Así que les agradezco a cada uno de ustedes por darse el tiempo de tener la paciencia, ¿ya? Tener la paciencia de poder estudiar, aunque sea de repente un poco que no les guste. Por último, vean las referencias, si pueden obtener los libros que les acabamos de compartir en la clase 000 o en la clase 001. Ahí ustedes pueden ver, ¿cierto?, los PDF que están en el grupo de Telegram. ¿Y dónde está eso? En la descripción del video ustedes van a encontrar que hay un grupo que se llama Telegram. Allí estamos colocando los PDFs y la información que usted necesita. Les agradezco a todos ustedes el poder prestar atención, en poder y continuar estas clases que son los orígenes. ¿Ya? Agradecido de todo corazón y espero que lo puedan ver.